Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Alicia. Soy Pablo Beltrán, soy de Cooperase, somos una cooperativa de servicios energéticos de aquí de Granada y estamos llevando a cabo para Diputación y la red Grama esta campaña a solearse que trata de fomentar el autoconsumo fotovoltaico. Hoy pues os vamos a hablar un poco de las aplicaciones que podría tener en la vivienda y bueno, de las energías renovables en la vivienda en general. Si yo voy a hacerle una presentación, espero que más o menos cortita, para que todo el que quiera plantear su duda lo pueda hacer. Las podéis escribir ahora en el chat, que va a estar mi compañero José Miguel pendiente o la misma Alicia. Y si no, al final de la presentación, pues podéis pedir turno de palabra y os damos paso también. Vamos a empezar. Como os he comentado, pues esto, aplicaciones de fotovoltaica en la vivienda, pero también os quiero hablar de un poco desde el principio de las energías renovables en el uso doméstico en general. Eh, Contando con que la mejor energía o la energía más renovable es la que no se consume. Entonces, quizá el planteamiento es empezar pensando cómo hacer que una vivienda consuma la mínima energía posible o que ahorre energéticamente, porque se plantee desde la arquitectura pues que haya una adaptación al medio y que la misma vivienda requiera menos energía, ya sea renovable o no, que a lo que estamos habituados, que es a grandes consumos y a depender de máquinas que solucionen, pues eso, las necesidades que tenemos. Se puede definir esto como arquitectura bioclimática, aunque muchas veces la arquitectura bioclimática se ve como cuestiones estrambóticas. Si se puede hacer una búsqueda en Google, pues aparecen imágenes de cosas a las que no estamos habituados o raras o, pues como digo, futuristas o directamente parecen sacados del Señor de los Anillos. Pero no, en realidad la mejor arquitectura bioclimática ha sido desde siempre la tradicional, la que en arquitectura llamamos la vernácula o vernacular, que es la que a lo largo de los siglos, a través de la experiencia, se ha ido adaptando a las condiciones climáticas de cada lugar y se ha adaptado pues desde la orientación que tiene que tener para que el sol incida como nosotros queremos, o las casas cueva, por ejemplo, que en Granada, en la provincia de Granada, hay muchísimas que consiguen mantener la temperatura, porque al estar en el interior de un monte o rodeadas de tierra, pues consiguen que no se escape la temperatura, o las típicas casas patio en Andalucía, que ahora veremos un poco más adelante cómo regulan la temperatura a través del patio. En definitiva, la arquitectura bioclimática es buena arquitectura. Pues eso, se trata de aprender de toda la experiencia que se han ido acumulando a lo largo de los siglos, pero no en la cuestión estética, porque en las últimas décadas lo que se ha intentado es adaptar, pues eso, la estética arquitectónica tradicional con soluciones constructivas modernas, y se ha olvidado toda la parte buena bueno, pues que ya os he comentado, que es de orientaciones buenas, grandes aislamientos. En fin, ahora iremos viendo esto. La primera de las cuestiones es el factor de forma. El factor de forma se define, vamos a ver, entre el cociente entre la superficie de la envolvente del edificio y el volumen que alberga. Esto es, cuanto menos superficie expuesta a la intemperie, menos intercambio energético va a haber.
Esto es una cosa pues, bastante sencilla de entender. Si yo pongo una superficie del material que sea, de un recipiente el que sea, se va a calentar o a enfriar cuanta más superficie haya, más, y cuanta menos superficies ponga, menos intercambio va a haber. Menos frío va a entrar si fuera hace frío o menos calor va a entrar si fuera hace calor. Entonces, para albergar el mismo volumen habitable, a una vivienda se le tiene que requerir que tenga la mínima superficie expuesta posible. Esto en principio, porque luego habrá otros condicionantes a la hora del diseño arquitectónico. Esto también se puede aplicar a edificios plurifamiliares. Cuanto más apilados, digamos, estén las viviendas, menos contacto con el exterior van a tener y por lo tanto, perdón, menos intercambio energético va a haber. Esto se ve aquí para la misma superficie, pues tenemos que en un edificio plurifamiliar solo están expuestas las fachadas y por lo tanto la superficie por la que se pierde el calor es de 74 metros cuadrados, por ejemplo, en una vivienda de 93 metros, mientras que en una vivienda aislada pues se pierde calor o frío, dependiendo de la época del año, por todas las superficies, porque están todas expuestas a la intemperie. Obviamente hay ventajas e inconvenientes en cada tipología, pero en cuanto al consumo energético, está claro cuál funciona mejor. Esto nos lleva al aislamiento. Estas superficies que están expuestas a la intemperie tienen que tener un buen aislante. Bueno, esta imagen es muy obvia. Si no hay aislante, pues hay pérdidas energéticas, ya sea, pues como comentaba, de frío en verano o de calor en invierno que hayamos producido, mientras que si está aislado, pues se mantiene en el interior la temperatura que queremos. Esto, como comentaba antes, hasta hace 50 o 60 años, o 70 más bien, se conseguía a base de grandes muros de espesos que tenían inercia térmica, que se llama, que era que la energía, la que fuera, pues al tener que atravesar muchísimo material, necesitaba más cantidad de energía para poder pasar de una superficie a la interior, de la exterior a la interior. 18 euros, 5 céntimos. Ahora, como se consigue, es a base de aislamiento. Si son naturales, funcionan mejor. Esto, a la hora de colocar un nuevo aislamiento en una vivienda, si se quiere hacer una rehabilitación energética que se llama, pues se tiene que ver el coeficiente de transmitancia. Bueno, esto es un término técnico, el instalador o el arquitecto tiene que estar pendiente de esto. Obviamente, también influye el espesor, pero ahora con materiales que funcionan mejor frente al intercambio energético, pues no hace falta tener tanto espesor como antes para conseguir el mismo efecto. El aislante tiene que cumplir lo que se llama en el método Passive House la regla del lápiz o del rotulador, que es que tenga un trazo continuo. Esto es, que evite los puentes térmicos, porque lo más habitual en las construcciones actuales es que pues en los contactos entre fachada y forjado, por ejemplo, o en las carpinterías, pues no se coloque el aislante bien, se deje un hueco y por ahí pasen los intercambios energéticos. Por lo tanto, es mejor poner el aislante al interior porque si se pone al exterior, pues va a haber momentos en los que no se consiga esta continuidad. Por ejemplo, pasa con el SATE, que es un sistema, vamos, el acrónimo SATE significa Sistema de Aislamiento Térmico Exterior, que se está poniendo ahora muy de moda
porque es una manera más o menos sencilla de mejorar el aislamiento en una vivienda, pero resulta más caro y es menos eficaz, por lo que os comentaba, que colocar el aislante en el interior. Entonces, si alguien está pensando en mejorar el aislamiento de su vivienda, si tiene la posibilidad, yo le recomendaría que lo hiciera con aislamiento hacia el interior. ¿Que no puede hacerlo? Pues esta es una opción que no es más que, pues eso, un sistema, porque hay constructores que recomiendan el SATE diciendo que es el mejor aislante que hay. El SATE en realidad puede tener como elemento aislante o, pues, como comentaba antes, un aislamiento natural o un aislamiento plástico o un proyectado. O hay muchos métodos, perdón, hay muchos materiales que se pueden utilizar para hacer un SATE. La cuestión, como os decía antes, es la transmitancia o el numerito técnico que hay que ver a la hora de decidir qué material aísla más o menos. Y como tercera pata, digamos, de las cuestiones fundamentales para pensar en la arquitectura bioclimática es la ventilación, porque la ventilación, bueno, basándose en dos cuestiones básicas, que es que el aire caliente pesa menos que el frío y por lo tanto el aire caliente sube y tira del frío y por lo tanto hace corriente, y también esta corriente se produce cuando a un lado y a otro de un elemento hay presión negativa y presión positiva, pues entonces se puede proyectar una ventilación cruzada en los espacios teniendo estas dos cuestiones en cuenta. Pues que eso, que se puede sacar el aire caliente de un edificio si se mete la ventilación por la parte inferior y se saca por la superior, y además si conseguimos que haya más presión en un sitio que en otro. Pero además se pueden añadir elementos como colocar vegetación delante pues eso, de las aperturas del edificio para que temple este aire que va a entrar. Y para la ventilación, como os comentaba antes, es muy útil el elemento del patio, que es bastante tradicional en la arquitectura andaluza. Pues puede ser un patio antiguo o patio moderno. Al final, de lo que se trata un poco es de que haya un elemento central en la edificación para que el aire entre a través de las fachadas y ascienda a través del patio, siempre pensando en esto, en que va a entrar aire frío y va a subir aire caliente en el verano, que es cuando nos interesa eh, sacar el aire caliente de la vivienda, o al revés, en invierno pues nos interesa que se caliente ese patio, se puede hacer un control de asoleamiento y dejar que el patio reciba sol en invierno y, y luego pues que esa temperatura esté más templada en el interior, en el patio, que en el exterior, a la intemperie. Esto es un patio moderno que también pues eso se puede ver que se pueden hacer incluso patios que ventilen bien en viviendas plurifamiliares. Y luego hay un elemento del que os voy a dar una pequeña pincelada nada más, que es el muro trombe. Bueno, que es una cosa un poco diferente, pero que tiene bastante utilidad. Consiste básicamente en una doble piel, por así decirlo, del edificio. La exterior puede ser o un vidrio para que haga efecto de invernadero, o una fachada metálica que calienta igualmente la cámara de aire interior. Entonces, como veis aquí, en invierno, pues efectivamente calienta esta cámara de aire el sol. Obviamente tiene que estar, que esto no lo he comentado, tiene que estar esta fachada orientada hacia sur, suroeste, sureste, dependiendo de las posibilidades que tengamos, pero que reciba soleamiento.
Entonces, en invierno, pues, lo dicho, el aire circula a través de la cámara de aire y se introduce el aire caliente. Por la noche eh, se cierran estas aperturas interiores y el aire que perdón, el calor que se ha acumulado en la piel interior, pues también eh, climatiza el ambiente. Incluso se puede utilizar para ventilar, porque que se abre una apertura exterior en la parte inferior y al entrar el aire caliente por la parte superior, pues va renovando el aire. En verano lo que intentamos es que esa cámara de aire que también mueve el aire por las diferencias de temperatura, pues saque todo lo posible el aire caliente del interior de la estancia porque hace tiro, como si fuera una chimenea. Esto tiene bastantes variantes, pero bueno, con que nos quedemos con esta cuestión, pues es suficiente. Luego también, obviamente, habría que hablar de control de asoleamiento, de iluminación natural, que, pues eso, unas abriéndose a sur y otras abriéndose a norte, podemos hacer que se climatice o que haya menos requerimiento de energía eléctrica en la vivienda, pero bueno, es un poco más complicado. Si queréis pasamos eso a la integración fotovoltaica, que teniendo todos estos elementos en cuenta que os he comentado antes, pues se puede también incorporar la fotovoltaica a la vivienda como parte de la arquitectura. Normalmente lo que se hace eh, es intentar colocar las placas fotovoltaicas en una orientación sur-sureste y a 33 grados de inclinación respecto al suelo. Pero las pérdidas, si no se consigue esta orientación, lo digo porque si no, obviamente prácticamente ningún tejado tiene estas condiciones. Entonces, mientras que sea más o menos orientado al sur, se habla de hasta 45 grados de desviación respecto al sur, y mientras tenga entre 30 y 40 grados de inclinación, pues se estima que las pérdidas de producción de energía eléctrica son de menos de un 5%, o sea que no tiene por qué echar a nadie para atrás en la colocación de placas fotovoltaicas si no tienen la orientación óptima. Normalmente pues se aprovecha la misma inclinación de la cubierta para, a través de unos rastreles o rieles, colocar con con la misma pendiente que tenga allí mismo las placas solares. Hay casos en los que esto a los ingenieros, a los compañeros ingenieros no les gustará demasiado porque esto es exceso de potencia, pero veis que si hay necesidad, pues se puede cubrir la cubierta por completo y se produce toda la energía que haga falta. También existe la posibilidad en cubiertas planas, pues mediante unos elementos de hormigón normales y corrientes, darle la inclinación que se quiere. Se están popularizando este tipo de bloques, aunque también en cubierta plana quizás sea más recomendable colocar una estructura más o menos sencilla que permita inclinar las placas fotovoltaicas lo que nosotros consideremos, incluso dependiendo de la época del año, porque como sabéis en invierno la inclinación del sol es menor, entonces podemos levantarlas un poco en invierno si queremos que haya más producción y bajarlas un poco en verano para que haya menos. Uso como elemento arquitectónico, pues también ya se están empezando a fabricar eh, placas solares o elementos fotovoltaicos, por así decirlo, que pueden funcionar como pérgolas, que se pueden usar en jardín, se pueden usar como, pues eso, como una pérgola o como un toldo, o incluso como cobertores para aparcamientos.
que hace que pues, consigamos que con el mismo material tengamos dos usos. Por un lado, en la producción fotovoltaica, obviamente, pero por otro también, pues, en cubrir una superficie que nos interesa cubrir y que se pueda evitar pues, la lluvia o producir sombra. Incluso se pueden cubrir por completo de manera más o menos estanca algunas estancias en las que no se requiere que haya mucho control climático. Incluso se están empezando a fabricar lo que se llaman vidrios fotovoltaicos, que obviamente no tienen tanta eficiencia como una placa fotovoltaica tradicional, pero que, como os comentaba, pues pueden tener esta doble función. Incluso ya se están empezando a fabricar placas de diferentes formas para, bueno, para el diseño que queramos tener. Se pueden colocar en ventanales con la separación entre células, perdón, que queramos, según el mosaico que queramos hacer. Incluso hay de diferentes colores y diferentes texturas. Bueno, esto siempre, o esto, otra vez vidrios fotovoltaicos que pueden funcionar como fachadas ventiladas o muros cortina, que se llaman. Pues, como decía antes, baja la eficiencia, pero mejora la integración. Entonces, pues, se puede decidir hacer un término medio entre ambas cuestiones. En la vivienda, y voy a ir terminando ya porque igual me estoy alargando mucho, pasamos a las preguntas. Pues obviamente el primer uso, el uso principal es el consumo directo eléctrico en, pues eso, en electrodomésticos durante el día o para iluminación si nos hiciera falta. Pues ahora más que nunca que hay unos picos en el precio del consumo doméstico en horas en las que nos puede hacer falta, pues aquí se muestra para poner una lavadora o para cocinar, pues obviamente eso es un ahorro total. Se puede también usar para cargar vehículos eléctricos y esto lo hemos puesto aparte del resto de electrodomésticos porque también se están empezando a fabricar baterías de vehículos que sirven con inversores como baterías para la vivienda. O sea, si el vehículo no se va a mover, se puede almacenar la electricidad en su batería y luego por la noche se puede utilizar para, bueno, para consumirla en lo que necesitemos. Y esta, que parece que es la más eficiente, es combinar la instalación fotovoltaica con la aerotermia, que es un método de climatización y agua caliente sanitaria que consiste en una bomba de calor, como los fan coils que se han venido instalando en muchísimas viviendas desde hace mucho tiempo, pero que tienen una eficiencia, no recuerdo si era hasta 4 o 5 veces superior a de las bombas de calor o aires acondicionados tradicionales. Si además se combina con un suelo radiante que requiere una temperatura del agua mucho menor que los radiadores de agua o de aceite normales, pues entonces el consumo es muchísimo más bajo y al final una máquina de aerotermia puede consumir pues más o menos lo mismo que cualquier electrodoméstico potente que tengamos. No, no necesita una instalación aparte para climatizar por ella sola. Y otra ventaja que tiene es que además de calentar, como calientan como calientan las calefacciones, también puede enfriar el agua, porque tiene un inversor y en verano hace pasar agua fría por ese suelo radiante o si queremos por un radiador y enfría también. O sea que lo que es cuando más producción de energía fotovoltaica podemos tener,
pues podemos ahorrarnos el coste del aire acondicionado y además tener un ambiente mucho más sano, porque siempre la temperatura que se transmite a través de suelos radiantes es mucho mejor que el aire a chorro del aire acondicionado tradicional, que, bueno, pues que produce resfriado, seca el ambiente, etcétera, etcétera. La energía que no se consume, pues tenemos la opción también de convertirla a la red directamente, con lo cual las compañías eléctricas están obligadas a compensar, y esto lo ha explicado ya José Miguel en anteriores jornadas, y si tenéis alguna duda yo creo que lo puede volver a comentar. Pero si no, también está la opción de baterías, que es una opción menos ecológica, porque al final una batería de litio pues también tiene una huella ecológica alta, pero bueno, está esa opción sobre todo para viviendas aisladas, en las que la conexión a red es más complicada, pues parece una posibilidad bastante útil. Y nada más, si tenéis alguna duda, pues podéis escribirnos a info@solearse.es o entrar a echar un vistazo a la página web. Y no sé si tenemos alguna pregunta. Yo ya me salgo de la presentación. Vale, muchas gracias, Pablo. A vosotros. Pues eso, si queréis hacer alguna pregunta, podéis escribirla en el chat y si no, pues abrimos los micrófonos para que podáis hablar, como prefiráis. Dejamos un ratillo por si alguien se anima. A ver, mientras alguien se anima, recordaos que en la página web tenéis un apartado de asesoramiento, ¿vale? Entonces se puede solicitar un estudio personalizado a nivel de administraciones locales para edificios municipales o para viviendas particulares. Así que aprovechad ese servicio si tenéis alguna duda, os asesoran eso. Si quieres explicarlo un poquillo tú, Pablo, en qué consiste el asesoramiento a través de la web, los datos que tienen que aportar, Sí. se les pide un formulario y la información que les proporcionáis. Sí, pues básicamente el formulario consiste en que conozcamos los hábitos de consumo y las curvas pues eso, de consumo eléctrico, y en base a eso se pueden asesorar según las necesidades y se hace un dimensionamiento de la instalación fotovoltaica previo y se estima el coste. Luego, obviamente, esto es para saber, para que cada uno sepa más o menos cuánto puede costarle afrontar esa instalación y si le compensa, que incluso se pone una estimación de cuánto se va a tardar en amortizar esa instalación. No sé si José querrá añadir algo respecto a esto. Bueno, que hay que darse, hay que darse de alta en e-distribución, que es un trámite, bueno, relativamente rápido. Yo lo hemos hecho todos, y aunque tardan un poco en pasarte la información para poder acceder, no hace falta tampoco poner demasiados datos, y una vez te conceden el acceso, pues ya te puedes descargar estas curvas que comentábamos y nos las mandas, y es bastante directo. Es de un día para otro el acceso. O sea, y si lo haces temprano en la mañana, en la misma mañana tienes acceso a un montón de información interesante de energía, potencia, los picos de potencia, ahora que hay, por ejemplo, tramos de potencia, pues puedes ver en punta y valle cómo tienes, es decir, es muy interesante esa información. Que claro que nosotros la podemos trabajar, es decir, si no la pasáis podemos tener información sencilla, más sencilla, traducirlo en periodos horarios de consumo, etc. Yo tenía bueno, más que una duda es que ha hablado de muchas cosas, pero algún ejemplo práctico económico, o sea, de esto de que se sepa que a lo mejor que con poco
con poca inversión se pueden conseguir o sea, eso, qué inversión media o qué inversiones me va a producir, qué ahorro, o no sé, ya sea en tema económico el ahorro, en tema a lo mejor de temperatura o... Sí, bueno, en cuanto a la aerotermia específicamente, que es lo... porque el ahorro del uso de electrodomésticos es total. Si se produce, pues eso, si ponemos una lavadora a mediodía y tú tienes una instalación fotovoltaica funcionando, no te va a costar nada. Y en cuanto a la aerotermia, igual. También durante el día se puede producir calor de forma gratuita y durante la noche, tirando de red, no llega a una cuarta parte de un termoeléctrico normal que no esté conectado a fotovoltaica. O sea, el consumo de la aerotermia es muchísimo mejor que cualquier otra opción. Y luego además eso, no tenemos el impedimento de que sea un tipo de climatización desagradable, como pueden ser eso, los fan coils o los aires acondicionados, que producen aire caliente y suelen calentar la parte superior de la habitación y producen el efecto que se conoce como pie frío. Bueno, que se conoce como pie frío, que es exactamente lo que pasa es que se le denomina así también. Esto, bueno, pues si se combina puede funcionar con radiadores de los normales de pared de aceite, que producen muchísima mejor climatización que esto que comentaba. Pero es que si se pone con suelo radiante, pues entonces ya el confort es total. Es muchísimo mejor, muchísimo más barato, en fin. Lo digo porque normalmente se asocia a eso, a aerotermia, el aero, a que te tire aire. Y no, el aero es porque la máquina extrae aire del exterior, hace un proceso mediante efectos Venturi, en fin, de presiones, intercambios energéticos con el motor y vuelve a soltar el aire fuera. Y esa energía que ha extraído pues es la que usa para calentar o enfriar agua. Este agua se va a un acumulador y el acumulador es lo que calienta ya el agua sanitaria, que lo podemos usar también para ducharnos o para fregar o para cualquier uso de agua caliente sanitaria, o bien para dar frío o calor en el suelo radiante, que los suelos radiantes también pueden funcionar con agua o con aceite. En fin, hay muchísimas opciones. Al final el instalador es el que puede aconsejar. Normalmente lo hacen según la empresa con la que estén trabajando. O sea, ellos son capaces de dar precios más o menos competitivos según los acuerdos que tengan con una casa comercial u otra. Dentro de eso, pues eso, consultar a varios instaladores, varios precios, en fin. Hay muchísimas opciones. Pablo, una duda en el chat. Luisa pregunta que si cuando tiene instaladas las placas fotovoltaicas habría que pagar mensualmente un canon a la compañía eléctrica. Pues mira, esto es un tema interesante que salió en jornadas anteriores, porque si colocas las placas con una gran empresa de las que están ofertando ahora placas gratis, pues obviamente, como cualquiera puede intuir, no van a ser gratis. De hecho, hay muchos usuarios que se están empezando a quejar de que las facturas les vienen más caras que como las tenían antes de colocar estas placas. Si uno hace la instalación de manera individual, pagándola él de su bolsillo o aprovechando una de las muchas subvenciones que empieza a haber, pues entonces lo que hay que pagar es la conexión a red. Si no estoy equivocado, José Miguel. La conexión a red que tienes habitualmente en tu vivienda y lo que te estás ahorrando es el coste del consumo, ¿verdad? Depende de lo que instales.
Quiero decir que podemos instalar más o menos, vamos, desde Asolearse haríamos ese estudio de aconsejar un número de placas o varias opciones, lo que solemos hacer, y en función del número de placas siempre quedaría, quiero decir que se consumiría más o menos energía y siempre quedaría la noche. Si no se han instalado baterías, que ya ha comentado Pablo los pros y las contras, sí, pues si no se instala batería, por la noche vamos a necesitar energía. Bueno, la energía sobrante también durante el día nos lo compensan a final de mes, parte nos lo compensan. No sé si Luisa era esa la pregunta, pero bueno, quiero decir, la respuesta que le ha dado Pablo a lo mejor se refería que si hay que pagar algo más, ¿no? Que es lo que en principio no. O sea, tú pagas tu instalación o si te la han puesto y tú estás pagando mes a mes, pues claro, lo que tengas que pagar mes a mes, que es lo que comentaba Pablo, que habría que echar las cuentas de lo que realmente acaba costando la instalación. Ahora que si te la instalas tú, ese es el estudio que podemos hacer y te decimos, mira, pues con tu consumo actual lo va a amortizar en tantos años. Eso quiere decir que a partir de esos años, digamos 5 o 6 años, incluso menos con las subvenciones, pues a partir de esos años, esa energía que estés utilizando durante el día es gratis. Entonces, por eso la vida útil de las placas, que suele ser 30 o 35 años, pues también damos la cifra económica de lo que te estaría ahorrando. Preguntaban si ayudamos para la solicitud de subvención y no porque es una cosa que tiene que hacer el particular, pero sí que efectivamente las empresas instaladoras suelen tramitar esas subvenciones. Tienen mucha costumbre y las hacen bastante más rápido de lo que podamos o de lo que pueda hacerlo la gente que no ha tramitado nunca una subvención porque es un proceso un poco farragoso. Pero eso, como a ella les interesa, pues sí, buscar una instaladora, una empresa instaladora que tramite también la subvención. Pero eso, yo recomendaría hacerlo con una pequeña o mediana empresa. Porque las grandes empresas, las grandes comercializadoras que están empezando ahora a ofertar, pues suelen tener trampa. Nada, Luisa. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, deciros que hay un correo electrónico por si os surge alguna duda a posteriori, no ahora aquí en la jornada, que es Pablo Mira, lo voy a info. escribir en el chat para que lo pueda Vale. ver todo el mundo. Es info@asolearse.es. Vale, info@asolearse.es. Y además podéis, vamos, para informaros de próximas jornadas y tal, podéis seguir las redes sociales de la campaña. Si ponéis en Facebook, en Instagram o en Twitter Asolearse, os salen las cuentas, le dais a seguir y ahí estáis al tanto de todas estas cosas, también a través de la página web. Pues muchas gracias a todos y todas y nos vemos la próxima. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.